programa de hoy, Papa Francisco recuerda que doctrina social de la Iglesia es un tesoro de la tradición eclesial. Pontífice advierte sobre un mal casi peor que un pecado para la Iglesia. Papa Francisco felicita creación de parque que fomente el encuentro interreligioso. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su noticiero con enfoque católico EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco invitó a promover la doctrina social de la Iglesia, que es un tesoro de la tradición eclesial. En los últimos días, el Papa Francisco invitó a los fieles a promover la doctrina social de la Iglesia, que es un tesoro de la tradición eclesial, en un discurso que pronunció ante los participantes en el Congreso Internacional de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, desarrollado en el Vaticano sobre el tema Solidaridad, Cooperación y Responsabilidad, los antídotos para combatir las injusticias, desigualdades y exclusiones. En esta línea, para el Santo Padre, a la luz de la doctrina social, hay reflexiones importantes en un tiempo en el que las incertidumbres y la precariedad que marcan la existencia de tantas personas y comunidades se ven agravadas por un sistema económico que continúa a descartar vidas en nombre del dinero, destilando actitudes de rapiña sobre los recursos de la tierra y alimentando tantas formas de explotación. Asimismo, recalcó que ante estas injusticias no puede haber indiferencia y que la respuesta no solo es a la denuncia, sino sobre todo la promoción activa del bien. Por otro lado, el Santo Padre destacó que las tres palabras elegidas para el tema de este congreso, solidaridad, cooperación y responsabilidad, representan tres pilares de la doctrina social de la Iglesia, que ve a la persona humana abierta de forma natural a las relaciones, como el centro del orden social, económico y político. Además, el obispo de Roma insistió en que la doctrina social de la Iglesia no se trata de un asunto político, sino más bien, esta está anclada a la palabra de Dios para orientar procesos de promoción humana a partir de la fe en el Dios hecho hombre. Finalmente, el Papa Francisco cerró su discurso afirmando que de lo que se trata es de una gran misión, la construcción de un mundo más solidario, justo e igualitario. Por otro lado, en un reciente encuentro del Santo Padre con las hijas de María Auxiliadora, el obispo de Roma advirtió sobre un mal casi peor que un pecado para la Iglesia. Veamos. El Papa Francisco advirtió sobre lo que considera el peor mal que puede ocurrir en la Iglesia, con el que además aseguró se abren las puertas a la acción del diablo en la vida de las personas, la mundanidad espiritual. Así lo aseguró el Santo Padre en una reciente audiencia con las religiosas que participaron del capítulo número 24 de las Hijas de María Auxiliadora, en la que explicó que se podría decir que la mundanidad espiritual casi parece peor que un pecado, porque es ese espíritu muy sutil que toma el puesto del anuncio, de la fe y del Espíritu Santo. De igual forma indicó que la mundanidad es ese espíritu que te lleva a no estar en paz o con una paz no bella, una paz sofisticada. En esta línea, el obispo de Roma se dirigió a las religiosas y señaló que para las consagradas esto requiere de la fidelidad creativa al carisma y que por esto deben volver siempre al mismo, el cual no es una reliquia, sino una realidad viva. Entonces, según continuó el Papa Francisco, la gran responsabilidad es la de colaborar con la creatividad del Espíritu Santo para revisitar el carisma y hacer que exprese su vitalidad en el hoy. Además, señaló que de esto deriva la verdadera juventud, porque el Espíritu hace nuevas todas las cosas. Cabe destacar que el Papa Francisco también alentó a las hijas de María Auxiliadora a cuidar de los ancianos y nunca aislarlos, y comentó sobre la importancia de que las consagradas jóvenes atiendan y aprendan de las mayores. En otros ámbitos, el Santo Padre felicitó la creación de un parque en Argentina que fomenta el encuentro interreligioso. Hace unos días el Papa Francisco manifestó su alegría por la reciente inauguración del Parque del Encuentro en Santiago del Estero, en Argentina. Este parque es un espacio interreligioso compuesto por 5 edificios que representan una mezquita, una sinagoga, una capilla sixtina, un templo budista y un templo protestante.
El atractivo turístico está dirigido a los niños y tiene como objetivo educar para la paz, con la intención de que los ayude a comprender la cultura, el arte y la arquitectura de las distintas religiones, como el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, el protestantismo y el budismo. En este contexto, en la inauguración de este espacio, se leyó un mensaje del Sumo Pontífice, donde expresó que la noticia de este emprendimiento le alegró. Además, dijo que en medio de tantos desencuentros, que una comunidad tenga el coraje de realizar una cosa así, supone coraje, valentía y sobre todo, deseo de caminar juntos. En medio de esta tercera guerra mundial en pedacitos y en etapas que vive la humanidad, los pequeños pasos hacia el encuentro entre nosotros son creadores de paz y armonía, agregó el Papa. Cabe indicar que en el acto participó el obispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic, junto a autoridades locales y representantes de las comunidades musulmanas, judías, evangélicas, budistas y católicas. Y de igual manera, el Santo Padre destacó la importancia del diálogo en la caridad y en la verdad entre los católicos y ortodoxos para el restablecimiento de su plena comunión en un mensaje dirigido al patriarca ecuménico Bartolomé I. Hace unos días, el Papa Francisco destacó la importancia del diálogo en la caridad y en la verdad entre los católicos y los ortodoxos para el restablecimiento de su plena comunión. En un mensaje dirigido al patriarca ecuménico Bartolomé I, con motivo del 30 aniversario de su elección como arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico. De esta manera, el Santo Padre escribió que se une al patriarca en acción de gracias al Señor por las numerosas bendiciones otorgadas a su vida y a su ministerio en todos estos años. Asimismo, el pontífice agradeció a Dios y recordó diferentes ocasiones en las que ambos se han podido encontrar y alimentar su amistad fraterna. En esta línea, el Papa Francisco reconoció que comparte con el patriarca Bartolomé la comprensión de la común responsabilidad pastoral ante los urgentes desafíos a los que se enfrenta hoy toda la familia humana. Para finalizar su mensaje, el obispo de Roma agradeció también al patriarca ecuménico por su indicación incesante del camino del diálogo en la caridad y en la verdad, como única vía posible para la reconciliación entre los creyentes en Cristo y para el restablecimiento de su plena comunión. En otras informaciones, el Papa se reunió con la vicepresidenta de Colombia y hablaron sobre los desafíos que enfrenta este país y América Latina. Hace unos días, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, visitó el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Al respecto, Ramírez señaló que en dicho encuentro le agradeció al Santo Padre por sus oraciones y por tener muy presente a su país. Asimismo, aprovechó para contarle las dificultades que tiene Colombia, como son los efectos de la pandemia, la pérdida de empleos, el empobrecimiento de una parte de la población y los desafíos que tiene América Latina. En este contexto expresó que la nación se mantiene firme en su defensa por la democracia. Cabe indicar que en el encuentro con el Papa Francisco también dialogaron sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz y el diálogo social, los avances de Colombia en equidad de género, la protección a los migrantes y el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, la canciller de Colombia relató que se encontró con la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien fue secuestrada en Mali el 7 de febrero de 2017, y afirmó que ella misma, con su presencia, es una expresión de fe. Es importante resaltar que en su visita también se reunió con el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, y con Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados, con quienes dialogó sobre el multilateralismo, la defensa de la democracia, la recuperación de la economía mundial y sobre los riesgos para las democracias latinoamericanas. Y el Papa Francisco presidirá la misa por los fieles difuntos este próximo 2 de noviembre en el cementerio militar francés de Roma. Veamos los detalles. El Papa Francisco presidirá la misa de la conmemoración de todos los fieles difuntos el próximo martes 2 de noviembre en el cementerio militar francés de Roma.
Como suele ser tradición en su pontificado, cada año el Santo Padre celebra la Eucaristía en esta fecha en un cementerio diferente de Roma y la región de Lacio. Como se recuerda, el año pasado el pontífice presidió la misa por los fieles difuntos en el Camposanto Teutónico situado dentro del Vaticano, sin la presencia de fieles debido a la pandemia de coronavirus. De igual manera, el año anterior, 2019, celebró la Santa Misa en las catacumbas de Priscila en Roma y en el año 2018 presidió la Eucaristía por los difuntos en el cementerio romano Laurentino. En esta línea, según confirmó la prefectura de la Casa Pontificia, la liturgia de este año tendrá lugar a las 11 hora local de Roma. Cabe mencionar que el jueves 4 de noviembre, el Papa Francisco presidirá en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Asimismo, al día siguiente, 5 de noviembre, el Papa celebrará una Eucaristía en la Universidad Católica del Sacro Cuore en Roma a las 10:30. Por otro lado, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano fue dado de alta tras estar más de 2 meses hospitalizado por COVID-19. Hace poco, Así Prensa informó que el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, fue dado de alta tras estar hospitalizado a causa del COVID-19 desde el pasado 9 de agosto, alrededor de 2 meses y medio. Como se recuerda, el 11 de agosto el prelado fue intubado y el 27 se le pudo retirar esta ayuda para continuar con un proceso de rehabilitación muscular. Asimismo, el 27 de septiembre, el prelado fue operado del colon, una cirugía que fue considerada de alto riesgo por los médicos. En este contexto, en un comunicado difundido el pasado 12 de octubre, el arzobispado de Morelia señaló que tuvo una reunión con el equipo de médicos que estaban atendiendo a Monseñor Carlos Garfias y habían dado noticias muy esperanzadoras. Es así que el viernes 22 de octubre el prelado fue dado de alta y despedido con afecto por el personal del hospital donde se atendió. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, obispos piden medida humanitaria para defensores de derechos humanos presos en Venezuela. Por otro lado, el arzobispo de Piura alentó a rezar al Cristo Moreno por el fin de la pandemia y para disipar peligro del senderismo. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que los obispos de Venezuela pidieron una medida humanitaria para 3 defensores de derechos humanos que fueron detenidos en ejercicio de sus labores. En un reciente comunicado, los obispos de Venezuela solicitaron al régimen de Nicolás Maduro una medida humanitaria por razones de salud a favor de 3 defensores de derechos humanos que fueron detenidos sin orden judicial en julio, acusados de difamaciones y que en la cárcel se han contagiado de COVID-19. Al respecto del texto, encabezado por la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Venezolano, la cual es presidida por Monseñor Roberto Luker León, los prelados se refirieron a Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar de Dios García de la ONG Fundaredes, detenidos desde julio pasado en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el ejercicio de las labores de denuncia y promoción de derechos humanos como activistas en temas que resultan de particular sensibilidad. Según informó EFE, antes de su detención, Javier Tarazona y sus 2 compañeros presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la supuesta relación del Estado con 2 grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, situación que el Ministerio Público calificó de difamaciones. En ese contexto, los obispos de Venezuela recordaron que los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos garantizan el debido proceso de las personas detenidas y que se debe asegurar una defensa adecuada que permita que las personas acusadas
tengan contacto regular con su representante legal. Y ahora nos vamos hasta el Centro Moderno de Lima, donde se encuentra nuestro corresponsal Abel Camasa con información sobre la fiesta del Señor de los Milagros y sobre las obras caritativas que realiza la iglesia peruana. Adelante, Abel. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la parroquia La Virgen Milagrosa de los Misioneros Vicentinos, justamente en el corazón del distrito limeño de Miraflores, una hermosa iglesia en honor a la Virgen María. Y bueno, ahora vamos con las noticias de la iglesia en el Perú, y es que por estos días estamos celebrando la novena al Señor de los Milagros, cuya fiesta es este 28 de octubre. Y en este contexto, Monseñor José Antonio Uguren, arzobispo de Piura y Tumbes, en el norte peruano, alentó a los católicos a rezar mucho al Cristo Moreno, especialmente para que ponga fin a la pandemia y para que disipe el peligro del senderismo terrorista que busca capturar el poder en el Perú. Cabe resaltar que con la palabra senderismo, el prelado se refirió al sanguinario grupo terrorista marxista-leninista Sendero Luminoso, que dejó decenas de miles de muertos en el Perú en las décadas de 1980 y 1990. Este movimiento estuvo liderado por Abimael Guzmán Reynoso, quien murió preso el 11 de septiembre de este año. No obstante, este ideario de extrema izquierda sigue vigente hasta hoy, y se presume que algunos miembros del partido de gobierno comulgan fuertemente con este pensamiento. Y ahora pasamos a una lamentable noticia, y es que hace poco falleció un obispo que vino desde Estados Unidos hace unas décadas a servir a los más pobres en el Perú. La diócesis de Sicuani, en la región surandina, informó del fallecimiento de Monseñor Miguel Lafay Bardi a los 86 años, obispo emérito que lideró esta jurisdicción eclesiástica entre 1999 y 2013. En la Conferencia Episcopal Peruana se le recuerda con mucho aprecio porque durante su tiempo en Sicuani, los equipos sociales como Cáritas, Vicaría de Solidaridad, Radio Sicuani y otras emisoras en las provincias altas estuvieron al servicio del pueblo de Dios y a favor de los más necesitados. Oramos por el alma de Monseñor, y ahora les comentamos que Cáritas del Perú realizó algunas visitas a la Amazonía para ver algunos proyectos en favor de las familias más vulnerables. Es así que los integrantes de Cáritas llegaron hasta la región Madre de Dios, donde se desarrolla y promueve el manejo de biohuertos comunitarios y familiares para el fortalecimiento del consumo de alimentos saludables frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Es decir, que se busca contribuir a mejorar la calidad de la alimentación y fomentar la seguridad alimentaria familiar. El proyecto también incluye la implementación de campañas médicas y el impulso de capacidades a través de promotores comunitarios de salud para la preparación y protección frente al contagio del COVID-19. Y ya para terminar les informo que hace poco se realizó el lanzamiento de la Teletón Cusco 2021. A través de una conferencia de prensa se dio a conocer que la Teletón se llevará a cabo el día sábado 6 de noviembre en el local del Hogar Clínica San Juan de Dios del Cusco, con un show en vivo y patio de comidas, respetando todas las medidas de bioseguridad. Asimismo, se dio a conocer que el no haber realizado la Teletón 2020 debido a la pandemia afectó a la labor de la clínica y no se pudo atender a una gran cantidad de casos sociales en favor de personas de muy bajos ingresos económicos. Cabe resaltar que la Teletón es un evento en favor de niños y jóvenes con discapacidad. El apoyo de autoridades, de empresas y de la población es fundamental para que la Clínica San Juan de Dios pueda llevar a cabo el trabajo de rehabilitación, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de miles de niños y jóvenes con discapacidad en todo el Perú. Y bueno amigos, con estas noticias hemos llegado al final de este reporte. Seguiremos trabajando para traerles más información. Los dejo en compañía de Eddie Rodríguez Morel. Adelante, estudios. Gracias, Abel, por la información. Ahora les contamos que la exitosa serie sobre la vida de Jesús, The Chosen, ya está en camino a una tercera temporada. En abril de 2021, la exitosa serie sobre la vida de Jesús, The Chosen, estrenó su segunda temporada gracias a las donaciones de miles de personas. Del mismo modo, el financiamiento para la tercera temporada parece llegar a buen puerto y podría estar disponible al público a principios del próximo año.
Al respecto, la segunda parte de esta producción, que finalizó su emisión el pasado 11 de julio, se financió en su totalidad en noviembre de 2020 gracias a 125.346 personas que donaron $10 millones. De acuerdo a lo detallado por Dallas Jenkins, creador, director y guionista de The Chosen, en recientes declaraciones al programa de EWTN Vaticano, se planea realizar un total de 7 temporadas de la serie, la cual puede verse de forma gratuita con el objetivo de que se conozca a Jesús a través de los ojos de quienes lo conocieron. Además, según Jenkins, cuya fe cristiana es la motivación principal de esta producción, aseguró que con este trabajo llegó a un lugar espiritual en el que nunca había estado. Por su parte, el programa Vaticano también entrevistó al actor que interpreta a Jesús, Jonathan Roumie, quien contó cómo la serie cambió su vida y lo ayudó a superar problemas personales y financieros que vivía antes de ser parte del equipo. Para ver la primera y segunda temporada y contribuir en este proyecto, puede ingresar a watch.angelstudios.com/The Chosen. Por otro lado, la película Corazón de Padre está próxima a estrenarse y Goya Producciones ha lanzado una campaña para terminar de financiar la película que planea estrenar el 19 de marzo del siguiente año. Recientemente, Goya Producciones lanzó una campaña de financiamiento colectiva o crowdfunding para completar su sexta película titulada Corazón de Padre, un film sobre San José en el marco del año dedicado al Santo Custodio de Nazaret. Como se recuerda, el Papa Francisco escribió la Carta Apostólica Patris Corde por los 150 años de la proclamación del Santo Custodio como patrono de la Iglesia Universal. Asimismo, para conmemorar esta fecha, el Santo Padre también estableció la celebración del Año de San José, que comenzó el 8 de diciembre de 2020 y concluirá el 8 de diciembre de este año. De esta manera, la productora Goya estrenará la película Corazón de Padre el 19 de marzo de 2022. En esta línea, el director de la cinta, Andrés Garrigó, explicó que aún les faltan 75.000 euros para completar la financiación y esperan conseguirlos en los 2 próximos meses con la campaña de crowdfunding que terminará en la fiesta de la Sagrada Familia. Al respecto, la película dirigida por Garrigó está pensada como un viaje de investigación por lugares como Cotignac en Francia, donde se registró la aparición de San José solo, o Tuscania en Italia, donde se apareció en un monasterio, y según explica Goya Producciones, han encontrado en esos lugares extraordinarios testimonios de personas sencillas, marcadas por la acción de San José. Finalmente, Goya explica que la película Corazón de Padre destaca la actividad de San José en nuestros días, que se justificaría por la actual crisis de la figura del padre y la necesidad de reconstruir la unidad familiar. Es preciso mencionar que esta película completa lo que se ha denominado como la trilogía Goya: Corazón Ardiente, Fátima, el último misterio y Corazón de Padre, que representarían la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José. En otros ámbitos, una web explica a los internautas cómo consagrarse a la Virgen siguiendo el método de San Luis de Montfort. Veamos. Matercheli.com es una página web que brinda toda la información necesaria a quienes deseen consagrarse a la Virgen María a través de su Inmaculado Corazón con el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. El desarrollador de esta web es Dimitri Conejo, quien se ha encargado de aglutinar de modo claro y ordenado los principales conceptos para quienes estén interesados en ponerse en manos de María sin condiciones, vivir permanentemente en su Inmaculado Corazón y obrar siempre por María, con María y para María. Según explicó Conejo, la idea de hacer una web para difundir la consagración a la Virgen María surgió después de que él se consagrara y viera que se podía acercar esta devoción a través de Internet. Matercheli nace con la intención de acercar más a las personas al corazón inmaculado de María para adquirir de esta forma un conocimiento más profundo de Cristo.
Al respecto, Dimitri Conejo indicó que nada de la web es inventado y que solo ha buscado escribir con lenguaje sencillo lo que en San Luis de Montfort desarrolló en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, la fórmula que San Juan Pablo II utilizó para entregarse a la Virgen. No olvide que para más información sobre la web Mater Cheli y la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María, puede ingresar a www.matercheli.com. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.